Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos en muchos casos que vemos aquí. Bueno, gracias por una vez más, un viernes más, estar compartiendo estas jornadas que en el marco de la innovación y el conocimiento, que es nuestra empresa Identidad Argentina, cada viernes llevamos a cabo una actividad diferente, ¿sí? Mi nombre es Guillermo Suárez, yo soy el fundador de Identidad Argentina, junto a un hermoso equipo que está distribuido en todo el país. De hecho, veo aquí algunos de distintos lugares de la Argentina. Y desde nuestra empresa lo que brindamos son servicios vinculados a todo lo que hace a la realidad de los ecosistemas territoriales, institucionales, y de la mano de allí la innovación y el conocimiento, ¿sí? Así que bueno, gracias a todos por estar presentes. Contarles que estamos en una jornada federal, hay participantes de distintas partes del país. De hecho, cuando se estaban presentando aquí, veíamos, bueno, por supuesto, muchos participantes de Córdoba, de donde, bueno, es nuestra disertante del día de hoy, pero bueno, hay de todas partes, de La Rioja, de la Patagonia, del NEA, NOA, bueno, realmente gracias por estar participando y porque hoy nos convoca una jornada, una temática y una expositora realmente muy interesante. Voy a tener el placer de presentarles a la doctora Georgia Blanas de Marengo. Georgia, quien, bueno, me animo a permitirme en el afecto, en el respeto de decirle que independiente a toda la recorrida que les voy a brindar ahora de su desarrollo profesional y académico, es sobre todo una de esas personas excepcionales que uno tiene la fortuna de encontrarse en la vida. ¿Sí? Yo tuve y me siento un afortunado, de esos afortunados de haberla encontrado a Georgia hace muchos años y que han sido una gran mentora para mí, una gran inspiradora y contenedora en muchos sentidos. Eh, Georgia es alguien a quien hemos trabajado mucho en distintos aspectos y a quien yo quiero leerles a ustedes su currículum de Georgia, algunos aspectos en particular, porque el tema que tratamos hoy, que es gobierno abierto, y el gobierno abierto desde lo que Georgia ya va a explicar de la democracia compleja, de la problemática de la corrupción, las consecuencias en la transparencia, distintas temáticas que son miradas absolutamente desde un lugar técnico, desde un lugar académico. Identidad Argentina es una organización civil sin ninguna bandera política, sino tan solo es una empresa que busca justamente traer desde el conocimiento aportes a distintas problemáticas. Hemos estado en otros viernes vinculados al arte, otros viernes a la inteligencia territorial, otro viernes a la comunicación, bueno, hoy en particular a lo que es el gobierno abierto. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Si por ahí me ayudan con los dedos, yo, ¿sí? Bueno, bárbaro. Muchas gracias, perfecto. Para ver que me están siguiendo bien. Les quiero presentar a Georgia, ¿sí? Como les decía, justamente por la temática que vamos a abordar y en la sensibilidad institucional que estamos transitando, importante que ustedes conozcan quién es de Georgia Blana acerca de su trayectoria, ¿sí? Georgia Blana, además de ser madre de dos preciosos hijos, de Daniel y Juan Pablo, el licenciado Juan Pablo Marengo Blanas, quien también va a estar colaborando hoy y forma parte de esta disertación con Georgia. Juan Pablo es egresado de la Universidad Católica de Córdoba, es licenciado en Administración Pública. Y Daniela son los dos hijos de Georgia, quienes la han acompañado a ella permanentemente y junto a Mario, que es su compañero de vida, y sus dos hermosos nietos que de Estados Unidos seguro la están escuchando a Georgia en este momento, ¿sí? Georgia es profesora de historia, es licenciada en ciencia política, es especialista en políticas sociales, que es un equivalente a una maestría, realizó cursos en gestión educativa
Georgia Blanas es doctora en ciencia política, cuya tesis estuvo vinculada a la educación y a la ciudadanía, que estuvo focalizada en un estudio de casos en una escuela de nivel medio de la ciudad de Córdoba. A su vez, Georgia ha desarrollado postdoctorado en educación, vinculada a una tesis en inclusión educativa, que fue un camino para alcanzar la justicia educativa, un análisis de la voz de los directivos de un proyecto curricular institucional de nivel secundario de la provincia de Córdoba. Esto fue desarrollado en la entidad educativa del Instituto Transdisciplinario de Estudios de la Conciencia de Jalisco, México. Esto para que ustedes vean la trayectoria académica de la doctora Blanas, que en conjunto a ello hay una formación complementaria de distintos cursos vinculado a participación ciudadana, a educación superior, educación popular, la metodología cualitativa, lo que es la planificación institucional, talleres en conducción, educación, cómo mejorar las evaluaciones, la metodología de la investigación. Realmente, bueno, me permito yo decirle Georgia por el afecto que tengo con ella, pero realmente una constante e incansable investigadora en materia de problemática de participación ciudadana, en materia de educación, en materia de planificación, en materia de políticas públicas. Ha tenido su desempeño docente, tanto en nivel medio como en nivel universitario. Es miembro del equipo de investigación en educación de adolescentes y jóvenes, que es la Facultad de Educación, Unidad Social del CONICET. Ha sido autora de libros. Hay un libro muy interesante que se llama Educación y Construcción de Ciudadanía, que es justamente el estudio de este caso, y ha sido coautora en diferentes libros vinculados a la cultura tecnocientífica, a la percepción ciudadana, al balance social en cooperativas escolares. Bueno, puedo seguir nombrando porque Georgia ha colaborado en diferentes publicaciones de libros. En sus actividades de evaluación y gestión del conocimiento, Georgia ha sido miembro del comité del Banco de Evaluadores de Tesis, y lo es a la fecha, de tesis de doctorado en educación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba. A su vez, hace lo que es la lectura crítica y aportes de tesis de la maestría en educación diferente, universidades nacionales y latinoamericanas, y ha tenido un sinnúmero de publicaciones periodísticas, como por ejemplo El futuro de la democracia, en el diario La Voz del Interior, El capitalismo contra el capitalismo, qué tipo de democracia estamos construyendo en América Latina. Y además, Georgia ha desarrollado todo lo que ha sido consultoría y ha sido una consultora muy buscada, Georgia, en estas distintas problemáticas, como lo que es justamente la propuesta educativa para jóvenes, todo lo que hace a los diseños curriculares sobre ciudadanía y participación ciudadana. Es interesante también mencionar que en su actuación profesional, que es tan importante tenerlo en cuenta debido a la problemática que vamos a tratar hoy en cuanto a toda esta formación académica de investigación que les comparto de Georgia, también conocer que en su actuación profesional ella ha sido miembro de equipos de investigaciones en educación, ha sido asesora legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación, tanto en el periodo 2004-2007 como del 1997 al 2001, ha formado parte de equipos del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de Córdoba, como asimismo en la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba. Y bueno, y además Georgia ha sido miembro oficial de la comisión convocada por el Gobierno de la provincia de Córdoba para la redacción del anteproyecto de la Ley de Educación. Esto se lo cuento como además de su desempeño en la Fundación Mediterránea en Córdoba, en el Departamento de Ceremonial, en el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba, han sido distintas distinciones, desempeño profesional, como todo su desempeño académico, que sin duda, y desde muy joven, habiendo sido una persona sobresaliente, porque fue premio 10 jóvenes sobresalientes de la Bolsa de Comercio de Córdoba, quienes somos de Córdoba sabemos que es un premio muy importante. Desde muy joven ha sido alguien muy sobresaliente y que tenemos hoy la posibilidad
de poderle escuchar, de poder reflexionar junto a ella respecto a esta problemática de gobierno abierto, democracia compleja y corrupción. Doctora Giorgia Blanas, un placer. Aquí lo dejo con toda esta hermosa audiencia de todo el país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor poder participar de este encuentro y poder poner sobre la mesa una problemática muy compleja, en una etapa muy compleja de la humanidad, cuál es lo que yo entiendo como gobierno abierto, democracia compleja y corrupción. Sin dudas, estamos inmersos en un proceso donde la incertidumbre es el ABC, ¿no? Nadie sabe dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo va a terminar eso. Es cierto también que hay muchos encuentros que se están haciendo relativos a cómo va a ser el futuro de nuestro sistema mundo a partir de la pandemia. Y es cierto que esos trabajos, que son proyecciones, pueden aportar algo, pero a mí particularmente me interesa trabajar desde el aquí y el ahora para poder luego sentar las bases de una nueva sociedad post-pandemia. Así que agradezco infinitamente a Identidad Argentina el espacio de construcción conjunta de conocimientos, porque si hay algo que tienen las ciencias sociales, es que el conocimiento siempre es inacabado y siempre está en permanente construcción y reconstrucción. En virtud de ello, me planteo como primer elemento de este encuentro, ¿por qué me refiero yo a democracias complejas? Y no de pronto democracias de baja densidad, de alta densidad, democracias plenas, o como todas las tipologías con las cuales se identifican o se tratan de simplificar o analizar la perspectiva de la democracia. Yo entiendo que paradójicamente como estamos inmersos en un proceso de marcada incertidumbre, la problemática de la democracia está siendo puesta en cuestión. Está sistemáticamente siendo analizada acerca de, bueno, qué está pasando con la democracia, en este caso de América Latina, cuáles son los rumbos posibles, tanto en sus derivas y sus posibilidades de reformas. Y esta preocupación tiene mucho que ver que en la actualidad conviven dos escenarios. Creo que por mucho tiempo América Latina no conoció un proceso tan largo de democracia. Prácticamente tenemos 40 años de democracia en América Latina. Sin embargo, y a la par, encontramos un gran proceso de insatisfacción, de desánimo, de como una especie de agotamiento de una sociedad en distintas regiones de América Latina, en la cual es como que hay una sensación de que la democracia aparece como algo inconcluso, a la deriva, y hay muchos pensadores que también señalan que hay una especie de regresión de la misma, en virtud de la cual resulta necesario preguntarnos si realmente estamos en un proceso de regresión o por el contrario hemos iniciado un camino que muchas veces no logramos visorar, el camino de la evolución y maduración de los procesos históricos, de los procesos sociales, de los procesos en definitiva en la cual el hombre construye un ethos, una sociedad, un determinado modelo que está permanentemente en transformación. Tal vez uno de los problemas en este proceso de que estamos como buscando una respuesta que la democracia no logra dar es por qué estamos insertos en la búsqueda de qué es, qué pretendemos de democracia. Y yo particularmente me centro en que uno de los grandes problemas o déficit que ha tenido el abordaje de la democracia es que no hemos manejado con los paradigmas intelectuales del pensamiento simple y lineal.
y no hemos incorporado, no hemos sido suficientemente capaces de incorporar en ese esquema de pensamiento, de construcción, lo que es el pensamiento complejo. El pensamiento complejo que implica lo que se denomina el oxímoron, o sea, una etapa de incertidumbre en la cual hay que construir un nuevo horizonte. La democracia tal cual está presenta fisuras y fortalezas. Fisuras y fortalezas que también están íntimamente ligadas, no únicamente al proceso electoral, no a la calidad de la democracia, sino que creo yo que hay un proceso en el cual fundamentalmente se pueden reconocer como tres etapas o tres elementos o tres factores, diría yo, que intervienen en la construcción de este proceso que pone en conflicto a la ciudadanía o la democracia y a su vez pone en conflicto a la democracia intrínsecamente. Y particularmente considero que están relacionadas a tres factores claves. Por un lado, a lo que es el diseño, al origen de lo que entendemos por democracia. Por otro lado, al funcionamiento. Ese funcionamiento que vemos que la sociedad demanda de los políticos, de la democracia, una serie de respuestas que la democracia es incapaz o se siente no suficiente capacitada para atender las demandas sociales, políticas, económicas, etc. Pero también está en cuestionamiento lo que es la efectividad de los resultados de la democracia. Esos tres elementos, diseño u origen, que podríamos llamar funcionamiento, y por otro lado, la efectividad de los resultados, es lo que pone de manifiesto lo que yo llamo democracia compleja. Y cuando hablamos de del origen o de la génesis o el diseño de la democracia, encontramos como dos elementos que están en tensión, o dos elementos que aparecen y que están subyacentes en la sociedad y que no logramos dimensionar. Por un lado, hay un gran esfuerzo normativo, hay una gran cantidad de normas, instituciones que se crean, y vemos, nosotros tenemos más de 27.000 leyes. Platón diría que una sociedad que tiene tantas leyes es una sociedad enferma. Y por otro lado, encontramos también una contradicción en general, porque construimos en esta etapa de 40 años una democracia sin Estado o con poco Estado. Esos dos factores han intervenido de manera tal vez invisible para muchos, pero de manera sistemática en corroer muchos de los factores de lo que es la democracia y han generado un debilitamiento porque de pronto nos encontramos, sí, es cierto, hay una expansión normativa, hay una expansión de derechos, hay innovaciones constitucionales, hay reformas constitucionales, pero estamos con un andamiaje jurídico, tal vez en muchos casos sobredimensionado, que no llega a resolver las problemáticas de la dinámica social que atraviesa a todos los sectores, no deja a nadie afuera. Entonces nos encontramos por un lado con una democracia formal, basada en normas, constituciones, instituciones jurídicas que nos dicen cuál es el andamiaje o la pirámide jurídica de un determinado Estado. Por otro lado, lógicamente, dentro de ese andamiaje jurídico está la institucionalidad jurídica que le da legalidad al sistema. Por otra parte, encontramos también un conjunto de valores y un conjunto de prácticas democráticas, muchas de las cuales están habilitadas por el mismo sistema institucional que formulamos. Pero de todas maneras, observamos también que tenemos muchas normas que no cumplimos. Tenemos muy buenas instituciones que luego las vaciamos de contenidos. Creemos que ejercer la rutina de votar, creemos que por respetar supuestamente la diferencia de opinión del otro, somos demócratas. Y creo que hemos, sin darnos cuenta, rutinizado la democracia. Y al rutinizar la democracia, le hemos quitado la esencia misma. Una de las esencias de la democracia es la representación y la participación política. Pero no solamente la participación de los partidos políticos, sino la participación ciudadana.
Es cierto que la crisis de los partidos políticos es un elemento muy importante. Ya de pronto los jóvenes, si quieren participar o si quieren encontrar espacios donde canalizar sus necesidades de expresión, de saber, de poder involucrarse con el otro y construir una comunidad de pensamiento, de acción, de propuesta, de involucramiento social. Los partidos cada vez son más cerrados, pero por otra parte cada vez le permite menos participación. Hemos sin querer construido una ley de bronce de la oligarquía, donde los partidos políticos sean encapsulados y hay un elenco estable dentro de los partidos, es como el elenco estable del Colón, digo yo, donde vemos determinadas personas que hace 40 años están en la escena política. Hoy interpretando a Otelo, mañana interpretando, digamos, a otro personaje. Pero en estos 40 años, los partidos políticos se han convertido en una ley de bronce, lo que se denomina ley de bronce de la oligarquía, que impide el recambio generacional, porque no necesariamente traer gente joven significa cambiar la política o la forma de hacer política. Muchas veces la gente joven también, por distintas razones que hacen al funcionamiento de las democracias complejas, van como rutinizando su participación y de una manera u otra se involucran y toman aspectos relativos a sus dirigentes. No hacen ese corte epistémico de generar una nueva, digamos, un nuevo modo de hacer política, sino que siguen con la rutinización, produciendo o reproduciendo los modelos aprendidos. Entonces, observamos, por otra parte, que en esta rutinización los ciudadanos quieren participar. En Argentina, es cierto, las elecciones son obligatorias, a diferencia de otros países donde las elecciones son libres. Pero de todas maneras encontramos que a pesar de todos los déficits que tiene la democracia en América Latina en especial, no quiero extrapolar a otras regiones, porque sería mucho más complejo abordar este tema, las personas participan. Los niveles de participación electoral son importantes, se han logrado algunas reformas electorales más o menos sólidas o consistentes, sin embargo las mismas siguen siendo insuficientes. ¿Por qué? Porque en el proceso del diseño de la democracia hemos olvidado un valor clave, es la cultura política. No hemos olvidado los valores democráticos. Casi están como disminuidos. Entonces, le hemos quitado a la democracia uno de los elementos clave. Hemos invisibilizado al ciudadano y lo hemos convertido únicamente en elector. Esta invisibilización del ciudadano le ha quitado la posibilidad de participar, pero también lo ha estigmatizado. El ciudadano es elector en el proceso electoral. Pasado el proceso electoral, el ciudadano pasa a ser un ciudadano sin nombre, sin apellido, que no logra canalizar sus expectativas, sus demandas, que son muchas, legítimas y necesarias. Razón por la cual se produce un conflicto entre ese aparato formidable desde el punto de vista institucional, normativo, constitucional, etcétera, que no se corresponde con la cultura política que la sociedad no le brinda y la demanda de la sociedad. Entonces, es necesario que en algún momento empecemos a pensar de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía, de qué hablamos cuando hablamos de cultura política, de qué hablamos cuando pregonamos la participación, de qué hablamos cuando hablamos de estados abiertos o queremos construir instituciones en las cuales el ciudadano participe, o, por ejemplo, como aconteció en la Argentina en la década del 90, en el proceso de privatización, se aseguró que los ciudadanos y los consumidores y usuarios iban a tener un rol protagónico en el tema del control y el seguimiento de las privatizaciones a través de los entes reguladores que iba a crear el Estado. Muchos entes se crearon, pero no todo funciona. Incluso en la Constitución del 94 se crearon modelos de participación ciudadana, pero el ciudadano, por ejemplo, las audiencias públicas,
por ejemplo, el referéndum, la consulta popular, etcétera, iniciativa popular, pero claro, poner en funcionamiento todo ese andamiaje resulta muy complejo. Entonces el ciudadano se repliega y encuentra que el Estado, y en realidad la democracia, no logra satisfacer sus necesidades más elementales y muchas veces demandas que no son producto del azar, sino que son demandas complejas de una sociedad compleja que se complejiza con el tiempo, porque ya la problemática del contexto local está sobrepasado por un montón de circunstancias, factores, etcétera, que lo atraviesan horizontal, vertical y transversalmente. Otro de los problemas que también observamos es la contradicción en general entre que hemos visto en América Latina que hemos construido democracias con poco Estado, muchas veces con escaso Estado. Y en el proceso de transición, fundamentalmente, tal vez por la cultura histórica, la historia misma, el hecho de haber pasado de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos, ese proceso de transición fue una etapa épica. La democracia fue considerada una etapa épica donde se generaron una serie de principios, valores, creencias, actitudes, donde la gente apostaba, los ciudadanos apostaban a que era posible un país sin autoritarismo. Sin embargo, con el correr de los años, observamos que en ese proceso de transición se fue debilitando distintos sistemas, especialmente el político y el económico. Entraron en conflicto. El sistema político y el modelo económico no lograron resolver los problemas de las demandas sociales. Y hemos visto en estos 40 años una expansión sin límites, preocupante, de la pobreza y la exclusión. Y si me permiten, cuando uno observa el escenario de América Latina, la inequidad es un sello distintivo. Pero lamentablemente también observamos que junto a la inequidad está la desigualdad, y junto a la desigualdad de la exclusión. Y también por problemas de distorsiones culturales, por disvalores muchas veces, o por conductas esas digamos, que no serían, no corresponden a la construcción de la sociedad donde el otro es igual que yo, es un ser humano igual que yo. Observamos que nos preocupamos de cómo se distribuye riqueza para los pobres, pero no ponemos el mismo énfasis de cómo el Estado ha distribuido riqueza para subsidiar, financiar, etcétera, a los grupos que son generadores, por supuesto, de recursos productivos, pero han recibido millones de pesos en subsidios para la actividad. Existen en América Latina grandes distorsiones. Grupos sociales que no tienen acceso a los bienes básicos, bienes que hacen las necesidades básicas, las cuales cada vez son más insatisfechas, pero también hemos visto personas que tienen un nivel de riqueza, un esquema de concentración de la riqueza que se ha generado, que lógicamente produce un conflicto de un modelo económico que ha sido excluyente. Nosotros, la reforma del Estado que se ha dado en virtud del consenso de Washington, o a partir del consenso de Washington, ha generado un Estado en el cual, lógicamente, hoy día le llaman Estado bobo, Estado mínimo, distintas categorías que ponen de manifiesto que el modelo económico, muchos de ellos dicen modelo neoliberal, hay una mezcla. Nosotros no hemos tenido un modelo absolutamente neoliberal porque entran en pugna un montón de intereses, pero sí hemos visto de que hay muchísimos sectores de la sociedad que quedaron fuera del sistema. Y tal vez con la pandemia o pospandemia nos vamos a encontrar con un gran ejército de pobres. Que lo importante es que reconozcamos que las políticas sociales, cuando se fundan únicamente o se formulan únicamente para mantener el equilibrio fiscal, lógicamente no llegan a todos. Muchas veces resulta necesario que a la par de que se realicen políticas o se formulen políticas sociales de contención, de inclusión, etcétera,
generemos políticas que permitan digamos, la expansión de la ciudadanía. Es imposible pensar una democracia con pobres. Una persona que tiene hambre no puede pensar en cómo insertarse en una sociedad y producir bienes, digamos, bienes culturales, bienes sociales, bienes económicos, porque tiene hambre. En la década del 60, cuando se hablaba del círculo vicioso de la pobreza, se decía, no trabajan. Claro, pero el círculo vicioso de la pobreza decía, no trabajan porque tienen hambre, y porque tienen hambre no trabajan. Y aquí está pasando lo mismo. Estamos generando una sociedad de niños, adolescentes y jóvenes excluidos. El 50, el 40% de los jóvenes están excluidos de los sistemas educativos. Exclusión, digamos, niños que abandonan, adolescentes que abandonan la escolarización, son cifras que nos tienen que llamar la atención de qué pasa con esa democracia que no logra incluir a los jóvenes. Tal vez sí, es cierto que tal vez el sistema educativo deba recrearse en todo, debe dejar de ser una fábrica para pasar a ser un lugar donde se construya conocimiento y la centralidad no esté puesta en el docente, sino en el alumno, pero es cierto también de que estigmatizamos al pobre. Y tanto los estigmatizamos, estamos hablando sistemáticamente que son aquellos que son los ni trabajan ni producen. Y esto genera desequilibrios, conflictos, violencia, inseguridad, pobreza y por sobre todo, una no pertenencia. Por eso en México están las marras, por eso están los movimientos sociales que aparecen peticionando, que se le dé un espacio, que se los reconozca, se los visibilice, que se los considere seres que tienen el derecho de participar de la construcción de un proceso común y no ser únicamente aquellos que sumen votos para que una elección se gane o no. Por último, uno de los otros factores que también condicionan muchísimo, que tienen mucho que ver con lo que voy a exponer después, es el problema de los resultados. La sociedad observa que las esperanzas que ponen los procesos electorales no se manifiestan luego en los hechos. Entre la promesa electoral, los actos de gobierno y los resultados hay abismos. Y no hablemos de las campañas electorales, que se merecería un capítulo aparte. Y tampoco hablemos de lo que supuestamente se llaman debates políticos, debates electorales, porque en realidad son monólogos. Nosotros votamos sin saber qué proponen. Es un voto en blanco, un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita que el gobierno dé respuestas. Y lo que la sociedad observa es la pérdida de capacidad de los gobiernos de dar respuesta a las demandas sociales, económicas, políticas, etc. Esta pandemia ha permitido poner de manifiesto la realidad social en su más cruda expresión. Es cierto que hay quienes levantan la bandera contra la pandemia, hay quienes hacen banderazo contra la pandemia, pero lo que no hemos logrado entender es que hay razones que son estructurales, que uno puede o no estar de acuerdo con decisión y ese es otro tema y no es parte de esta discusión. Pero tengamos en cuenta una cosa, en la Argentina hay 1.800 médicos especialistas en terapias intensivas. Esos 1.800 médicos no tienen capacidad para atender el resultado de una pandemia. Entonces, las medidas preventivas, esa respuesta que da el Estado, no es una respuesta alocada, producto del azar, es por la incapacidad de un sistema que durante años no dio respuestas, por falta de inversión pública, porque la salud y la educación, de la cual todos hacen bandera, levantando las banderas, y es cierto que hemos logrado cambios, es cierto, pero también es cierto que hay que refundarlas. Es imposible pensar que en la Argentina haya 1.800 terapistas para atender a 45 millones de habitantes. Es imposible, no hay sistema que aguante eso. Es importante que tengamos en cuenta
esa también es una resultante de los resultados que la gente observa de los déficits de la democracia. Entonces, frente a lo cual se pone en cuestionamiento todo. ¿Para qué sirve la democracia? Los políticos ganan mucho y no hacen nada. Y los medios de comunicación nos abruman con información, de mucha de la cual esta simple dicotomía es verdad que es mentira. La teoría de los dos demonios siempre impugna. Hemos construido un Estado social, una democracia fundada en el conflicto en pugna. Entonces los otros son los buenos, nosotros somos los otros, perdón, son los malos, nosotros somos los buenos. Entonces siempre el que viene intenta resolver lo que el otro dejó mal. Fíjense en lo conflictivo que ha sido el proceso de transición de un gobierno democrático a otro en América Latina. Nosotros hemos tenido en la etapa de Alfonsín, la primera instancia de la transición, tuvo que renunciar y entregar anticipadamente el gobierno. Menem terminó su mandato, de la Rúa se tuvo que ir con el helicóptero. La gestión, digamos, del kirchnerismo, hubo una cierta calma chicha desde el punto de vista institucional, pero el traspaso, digamos, de un gobierno a otro fue un tema a tener en cuenta. Fue un tema a tener en cuenta. Y por otra parte, luego, en el proceso político posterior, también hemos visto esa bisagra, esa necesidad de ahondar en las diferencias. Pero mientras eso sucede en el Estado, la sociedad sigue funcionando y observa que los políticos tienen muchas prebendas, tienen impunidad, tienen libertad para un montón de cosas, entran pobres y salen ricos. Observa de que hay personas que cooptan el Estado, se apropian del Estado, y que el ciudadano lo único que hace es pagar impuestos que luego no ve reflejado en obras, en servicios, etc. Entonces encontramos, nosotros en la Argentina tenemos más de 150 impuestos entre la jurisdicción nacional, provincial y municipal. 150 impuestos. La carga fiscal en la Argentina es altísima. No se corresponde con los servicios que tenemos. Pero también es cierto que el mercado productivo, el mercado laboral es muy pequeño. Entonces, lógicamente, en los resultados de este Estado bobo, este Estado fallido, esta economía concentrada, no ha generado riquezas. Nosotros hemos tenido un ministro de Energía que reconoció tener recursos, públicamente lo reconoció, tener recursos económicos en paraísos fiscales. Y un periodista le preguntó, ¿por qué no trae esos recursos para invertirlos, siendo ministro? Dijo, porque no me genera confianza el gobierno del cual era parte. Entonces, esto nos pone o nos tiene que alertar de qué pasa con la transparencia de los funcionarios públicos. Cuando llegamos al poder, ¿somos capaces de rendir cuentas? ¿Creemos que estamos en una república? ¿Respetamos los valores republicanos? ¿Hacemos rendición de cuentas? ¿Abrimos el Estado y el gobierno para que los ciudadanos sean participen, y tengan conocimiento de acciones y decisiones y políticas que nos enteramos por los diarios? No toda la gente tiene acceso o la voluntad o la vocación de leer el boletín oficial. Y no hablar de aquellos políticos que dicen nos enteramos de lo que va a tomar las decisiones del gobierno cuando se lo emite, en este caso, un medio de comunicación social. Entonces, ¿qué observamos? Un gran distanciamiento entre los que son demócratas, en el sentido que han llegado a través del voto popular, y la ciudadanía. Tenemos que construir un puente. Ese puente necesariamente se tiene que construir a través de instituciones. No instituciones que sean únicamente lindas de mencionar, que sean incluso atractivas cuando se menciona, como por ejemplo el gobierno abierto. El gobierno abierto se ha puesto de moda, todo el mundo habla de gobierno abierto, todo el mundo habla de que hay que transparentar
el accionar de los gobiernos, todo el mundo dice que va a hacer rendición de cuentas, todo el mundo garantiza la participación ciudadana, y acá nos encontramos ante un dilema. Por un lado, es cierto que la Argentina, como otros países de América Latina, han adherido a una alianza de gobierno abierto. Pero no todos han hecho lo mismo. Porque el gobierno abierto permite, digamos, dos miradas completamente antagónicas. Por un lado, una mirada en la cual el Estado se ha encerrado y únicamente a través de los medios de comunicación, como son los medios que provee la informática o lo que se llaman las TICs hoy día, ¿qué hace? Sube información estática. Uno entra y ve estáticamente, compartimentos estáticos, sin poder conocer más que lo que está publicado, pero tampoco sin poder intercambiar. Entonces es un gobierno que en vez de abrirse, se ha cerrado para determinados grupos o para determinadas élites, y en la cual, repito, no se comparte todo, no se difunde todo y tampoco se informa todo. Es necesario que esa mirada digamos, no digo de desprecio, pero sí de desprecio a escuchar la voz de los ciudadanos. Los políticos se niegan a ser interpelados por los ciudadanos. Ellos creen que la única etapa en que el ciudadano puede interpelarlos es en el voto. Esa es una instancia, pero no es la única. Hay canales de participación y uno de ellos tiene que ser el gobierno abierto. Entonces nos encontramos, por una parte, con un sistema que ofrece alternativas para que el ciudadano tenga acceso a la información, tenga posibilidad de conocer mediante un procedimiento bastante complejo en la Argentina lo que sería la rendición de cuentas, que siempre es ex post, nunca se hace rendición de cuentas de resultados en la aquí y ahora, sino cuando el hecho ya fue consumado. Nadie sabe cuál es el destino del presupuesto, cuál es el destino de sus impuestos, cuánto gasta cada presupuesto, nadie sabe cuánto gana un determinado ministro, porque no es lo que gana desde el punto de vista solamente de lo que percibe de bolsillo, sino que están los gastos de representación, la cantidad de asesores, todo eso tiene que ser transparentado. Un Estado que se oculta detrás de personas que no sabemos quiénes son. ¿Cuántas personas hay detrás del presidente? ¿Alguien sería capaz de decirnos del presidente Alfa, Beta o quien fue, de cualquier país de América, incluso del mundo? ¿Cuántas personas están detrás del presidente? ¿Quién nos gobierna? Muchas veces ha pasado en la Argentina que nos preguntábamos quién elige a los ministros. No es el caso, digamos, no estoy hablando puntualmente de un hecho concreto de aquí y ahora. En la etapa, digamos, de María Estela Martínez de Perón, se planteó en su momento quién elegía a los ministros. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso en el que realmente se ha producido la captura del Estado. ¿Qué significa la captura del Estado? La captura del Estado es una problemática muy compleja en las democracias, que supuestamente no debería pasar. ¿Y qué es la captura del Estado? Nosotros observamos que la sociedad, lógicamente, está inmersa en permanentes conflictos, demandas, etcétera, insatisfechas. Pero hay un entrecruzamiento de intereses y de conflictos. Según quien sea el que tenga más poder, mayor influencia, etcétera, va como encerrando al Estado, como un pulpo, digamos, está encerrando y hace que el Estado, en vez de gobernar para la mayoría, que no es populismo, sino para el bienestar general, vaya gobernando o vaya generando lo que se denomina capitalismo de amigo. Gobierna para un determinado sector, para un determinado grupo y deja fuera de los beneficios del bienestar, de la riqueza, del conocimiento, etcétera, a miles de personas. Entonces, el Estado muchas veces lo capturan los mismos políticos, muchas veces lo hacen en complacencia con sectores productivos. Entonces, construyen un Estado a su imagen y semejanza. No le sirven a la ciudadanía, no construyen democracia.
El Estado está capturado, como bien lo dice el término, a los beneficios de muy pocos. Se enceguece, no mira, tiene un ojo tuerto. El Estado es un Estado bobo que lógicamente está muy lejos de poder dar alguna respuesta a las demandas sociales. En el Banco Mundial, los organismos internacionales de crédito, etcétera, le han puesto mucha atención a lo que ha pasado en los países donde se produjo la verdadera captura del Estado, porque observan que la captura del Estado en grupos minoritarios afecta no solamente la democracia, sino que se corrompen todos los sistemas políticos, económicos y productivos. No se trabaja en beneficio de un bien común, sino que se trabaja para un determinado sector, el que fuere, no importa. Si es el agroexportador, agroexportador. Si es industrial, es industrial. Entonces, ese conflicto permanente de intereses genera que los resultados que la gente espera, que los ciudadanos esperamos de la democracia, se vayan como deteriorando y se pongan a su vez en tensión. Y genera a su vez violencia. Violencia muchas veces manifiesta y otras veces latente. Pero la captura, por otra parte, del Estado impide la proyección política del Estado. El Estado termina siendo preso de intereses que están lejos de la ciudadanía, y no hablar de los intereses de la nación. Entonces, frente a este sistema, el Estado, hemos construido democracias con poco Estado, democracias que a su vez han sido capturadas por sectores que han impedido o coartado, o a su vez, en muchos casos, interrumpido una dinámica natural de construcción de consensos, termina en lo que conocemos como la corrupción. La corrupción es la reina y señora de las democracias, de muchas democracias. Por supuesto, hay muchas democracias que están lejos, pero solo tenemos parámetros de falta de transparencia y de corrupción que son alarmantes. No son preocupantes, sino que son alarmantes. Y esas son las que van minando lentamente el sentido, el valor, la importancia de la democracia. Y esa corrupción se convierte en estructural. ¿Por qué? Porque la gente es como que va reconociendo que, bueno, roban pero hacen. Contrataciones públicas que nadie sabe cómo se elaboran los contratos públicos. Por suerte están apareciendo dentro de los esquemas de contrataciones públicas y dentro de lo que es la agenda de gobierno abierto, contrataciones en las cuales se ponen a consideración de los que puedan participar, teniendo en cuenta su perfil productivo y lo que demanda el Estado, modelos, digamos, se anuncian las obras y se permite que participen varias personas, varios sectores, varias empresas, y no se dé el beneficio de manejar los recursos públicos, independiente si el monto es mucho o poco, porque, bueno, dicen, bueno, hasta 8 millones de pesos se puede hacer una contratación directa, pero claro, ¿cuántas veces contratamos de manera directa 8 millones de pesos? Entonces, de pronto, ¿y a quién beneficiamos? Y bueno, cuando empezamos a analizar a quién beneficiamos, siempre beneficiamos casi como los mismos sectores. Nos ha pasado con la pandemia, donde de pronto empezaron a cuestionarse eso de adjudicación directa. Es cierto que en estado de excepción no hay tiempo suficiente para hacer una licitación pública, etcétera, pero llama la atención que muchas veces hemos pagado insumos mucho más caros que lo que pagan en Estados Unidos una internación. Entonces, ese desequilibrio genera dudas y a su vez interrogantes, porque tenemos un sistema en donde la captura, donde el esquema de contratación, donde la falta de información, digamos, de qué pasa con las cuentas públicas, de qué pasa con los impuestos, tenemos un Estado que no tenemos presupuesto, está bien, estamos en un estado de excepción, pero son distintas aristas que van minando, ¿eh? Los resultados de la democracia afectan la vida en democracia. Con lo cual, ¿qué pasa? Se ha producido como una especie de captura regulatoria por parte de las minorías
y esa captura regulatoria ha endiosado un esquema de corrupción donde los grandes beneficiarios de la corrupción pregonan ¿qué? Por la impunidad, pregonan por beneficios, porque lógicamente salir del estado de confort, del estado de bienestar, y naturalmente todo el mundo lo apetece. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué observamos? ¿Qué observamos? Que en la medida que no seamos capaces de reconocer que el gobierno abierto es un instrumento, yo no digo que sea un beneficio para la humanidad, que no va a resolver todos los problemas, pero sí es un instituto, un instrumento, una alternativa en la cual hay pilares básicos, en el cual se tiene que dar la transparencia y el acceso a la información pública. Pero no solamente la transparencia y el acceso a la información pública. Esa transparencia y ese acceso a la información pública tiene que estar basada en portales de datos abiertos, por una parte, que es lo que está pasando en general en los sistemas en América Latina y en Argentina en particular, donde se ponen datos. Pero nosotros necesitamos que esos datos tengan una dinámica en su formulación y sean visualizados, un modelo digamos, de almacenamiento, pero también que provean no solamente datos, información. Esa organización de datos públicos tiene que ser dinámica y no la tiene que construir solamente por imposición del Estado. Ese proceso va acompañado por la participación de la ciudadanía. La ciudadanía no es un espectador del gobierno abierto. La ciudadanía es parte del gobierno abierto. Trabaja en colaboración y a su vez en participación con el gobierno abierto. El gobierno abierto no es potestad del Estado, es potestad de la democracia y de la ciudadanía. Los ciudadanos tienen el derecho a estar informados, tienen el derecho de saber qué hacen sus gobernantes, tienen el derecho de conocer en qué gasta el Estado, en qué decisiones se adoptan, cómo se formulan las obras públicas, qué prioridades tiene. Nosotros somos los grandes ausentes de la toma de políticas públicas, porque las políticas públicas no las formula, digamos, un grupo. Muchas veces conocemos quiénes son, muchas veces no sabemos quiénes son, pero en general es como que la formulara un sector que está alejado del mundo real, que es el nuestro, y el ciudadano de pronto se despierta de que aparecen una serie de formulaciones de políticas públicas en el cual es únicamente espectador. Y aquí viene una de las grandes trampas del gobierno abierto. Demostrar que somos una sociedad democrática, abierta, transparente y sin corrupción, y en general producimos un distanciamiento del ciudadano porque no le permitimos participar, porque no le permitimos acceder a la información pública, porque no le permitimos participar en la construcción, información y seguimiento de los datos, y porque a su vez le restringimos la participación únicamente a hacer escuchas, cuando la participación implica y conlleva a organizar y promover asociaciones entre el Estado y la sociedad civil y las empresas, pero también implica un proceso de co-creación de valor público. El ciudadano no es un espectador, es un co-constructor de valor público, pero por otra parte también tiene que ser un colaborador en el diseño de políticas públicas. Y es cierto que en los gobiernos locales, los municipios, es el espacio más próximo que tiene el ciudadano para expresarse, porque digamos, es el primer contacto que tiene con el poder. Pero eso va de lo pequeño, que es lo micro en este caso, que es el municipio, y van en cadena o escalonándose al gobierno provincial, en caso teniendo en cuenta la estructura argentina, el Estado argentino, al Estado nacional. Y en el caso, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿qué pasa con las empresas que nosotros tenemos un conflicto con una empresa que sí va a ser expropiada, que si no va a ser expropiada, que va a participar o no en un proceso X?
¿Cómo sabemos nosotros el perfil de las empresas? Es cierto que las empresas que participan en la sociedad de valores o en el mercado de valores tienen sus balances y exponen sus balances. Pero, ¿qué pasa con la actividad estatal, la actividad privada o los sindicatos que de pronto no logran reconocer que en alguna sociedad se está produciendo un desequilibrio o un vaciamiento o lo que fuere, que luego aparece ¿cuál? El fenómeno cuando estalla el problema? El objetivo y el sentido del gobierno abierto es tratar de minimizar el conflicto y maximizar ¿qué? Los resultados. Porque si nosotros reconocemos que tenemos problemas de diseño, de funcionamiento y resultados en nuestras democracias, tenemos que también reconocer que tenemos déficit en lo que es el gobierno abierto. No sé cómo estoy de tiempo, así que ¿estoy de 10 o tengo que, no sé? De 10, absolutamente de 10, y también si podemos ir entre unos 5 y 10 minutos más, Georgia, ¿te parece? Sí, no tengo, sí, por eso yo pregunto para no, Sí, perfecto. Porque no, tenemos varias preguntas, por eso. bien, volviendo entonces a esto que uno trata, lógicamente, de hacerlo lo más sintético, porque es demasiado complejo el tema y cada tema abordado a su vez abre nuevas ventanas y preguntas, interrogantes, etc. Yo creo que resulta necesario en esta instancia de la historia de la humanidad establecer una nueva relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas, a distinto nivel, en las distintas jurisdicciones. Y tenemos que tratar de formular todos los mecanismos institucionales para asegurar el acceso a la información pública, no de una manera que sea un engranaje de procesos jurídicos, normativos, de tiempos, etcétera, que entorpecen, digamos, el acceso a esa información, sino que tiene que ser algo prácticamente dinámico. Pero por otra parte, también tenemos que generar espacios en los que la ciudadanía tenga posibilidad de ser escuchada. En la medida que la ciudadanía tenga capacidad de ser escuchada, la conflictividad social, la demanda, incluso las demandas, van a poder ser canalizadas. Durante muchos años se habló de la necesidad de crear un Consejo Económico y Social. Era un espacio interesante porque podían confluir. Nosotros en la Constitución de Córdoba en su momento lo teníamos dentro de como instituto, como el Consejo de Partidos Políticos, donde iban y se ponían sobre la mesa los conflictos que había que resolver, que no dependían del partido gobernante. Ya hoy un partido gobernante per se no puede resolver la conflictividad de la sociedad. No puede per se dar respuesta a todas las demandas. Necesita justamente de la capacidad de construir ¿qué? Consensos. Necesita de la capacidad de reconocer que el otro no es un enemigo, sino que es un adversario político, incluso circunstancial. Entonces, resulta que tenemos que centrarnos en generar acciones para recuperar la confianza ciudadana y empoderar a los ciudadanos. ¿Cómo? A través de canales de informar a la ciudadanía sobre la gestión, luchar contra la corrupción, democratizar la gobernanza, crear valor público a lo que hacemos y tratar de que los ciudadanos tengan una participación efectiva, una participación abierta, dinámica, incluso permanente, donde la visión, la voz, la acción ciudadana se materialicen en hechos que son los que aportan el valor público necesario y fundamental para la formulación de políticas públicas. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos mínimos, casi, pero sí estratégicos? Por un lado, la vigilancia. Estamos un ciudadano comprometido a partir de la construcción de una cultura política. La anomia, la falta de, digamos, la falta de respeto a la norma, pero también la desidia, la apatía del ciudadano no construye democracia, la fagocita. Entonces necesitamos que el ciudadano sea un atento vigilante. Necesitamos también que la incidencia de los ciudadanos se refleje en inversiones públicas. También necesitamos una transferencia de poder de decisión a la ciudadanía para vivir mejor. ¿Cómo? Combinando el modelo de jurisdicción con
un nuevo o inspirado en un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que fue planteado por Rousseau. Pero nosotros necesitamos construir un nuevo tejido social, un nuevo contrato social, donde aparecen un conjunto de derechos, que son no solamente los derechos de primera, segunda y tercera generación, sino los derechos del medio ambiente, los derechos ecológicos, los derechos de la diversidad, los derechos de las minorías, etc. Pero también necesitamos que el Estado tenga la capacidad de rendir cuentas no ex ante. Nosotros vemos que los informes de rendición de cuentas son siempre ex ante, cuando el hecho sucedió. Nos ha pasado con la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción es un muy buen instituto para que vele, para que el Estado no realice actos corruptos. Y sin embargo, la Oficina Anticorrupción ha estado ajena durante años de lo que son las acciones que permitan la participación y reconocimiento de las incidencias que generan la captura y entorpecimiento del Estado en manos de unos pocos. Pero también necesitamos que la sociedad reconozca que la lucha contra la corrupción es hoy una bandera que hace la calidad de la democracia. Implementar controles institucionales y ciudadanos que permitan posicionar una cultura de integridad en la gestión pública. De hecho, la educación en esto es clave. No hay forma de construir ciudadanía si no se hace desde la escuela. No hay forma de construir una sociedad diversa si la escuela está pensada, digamos, con un modelo de fábrica en la cual, digamos, se entra a una determinada hora, todos los chicos estudian una determinada materia, todos salen cuando toca el timbre. O sea, creo que hay que repensar esta etapa de pandemia permite o habilita a pensar en una nueva cultura. Está atravesada por la innovación y la tecnología. Lo que tenemos, es cierto que estamos marcados por la incertidumbre. Es cierto que nadie sabe qué nos va a pasar mañana. Pero hay algo que también es cierto, que sabemos, lo sabemos bien. La educación es la clave, la pieza basal sobre la que se erige una nación. Pero también es cierto que la educación ha permitido la innovación y la tecnología. Ha permitido que nuevos instrumentos, en este caso, lo que provee el conocimiento a partir de la información, el acceso a la información, este encuentro es posible gracias a la innovación tecnológica. Ya, digamos, estamos participando en un espacio virtual donde los límites han desaparecido. Y esto lo permitió la innovación tecnológica, los medios de comunicación tecnológicos. No hace falta el encuentro face to face. Hoy somos casi como ciudadanos, no digo del mundo, pero pertenecemos a un sistema, de un sistema mundo en el cual, lógicamente, con muchas limitaciones, con muchas desigualdades, con mucho desequilibrio, nos permiten estar en un encuentro con un pequeño aparato que se llama Internet, participar todos de distintos lugares en un mismo espacio. Eso realmente es producto también del conocimiento. El conocimiento que lógicamente hay que potenciarlo, hay que producirlo, hay que interpelar el conocimiento. Pero no hay que tenerle miedo a interpelar el conocimiento. En ese sentido, la educación y la democracia tienen que ser pensadas con una visión propositiva. Y yo sé que es difícil entender eso. ¿Por qué? Porque la visión propositiva rompe con estructuras rígidas. Nos interpela a ese discurso permanente de promesas incumplidas y nos pone de manifiesto que otra realidad es posible. Nosotros hemos visto que otros estados lo han logrado, otras sociedades con mucho menos capacidades que la riqueza que tiene, por ejemplo, América Latina lo ha logrado. Entonces, lógicamente, en esta etapa de incertidumbre, la voz, digamos, yo diría, es la hora de los ciudadanos. Tenemos que hacer alguna vez posible de que construir lo que planteó alguna vez en las Naciones Unidas, una democracia de ciudadanos. Una democracia de ciudadanos, ciudadanas, como se llame, ¿no? Porque, lógicamente, si no somos capaces de construir una democracia de ciudadanos, ¿qué estamos construyendo?
la insatisfacción, estamos generando ¿qué cosa? La exclusión. Y por otra parte, estamos estigmatizando ese malestar sistemático que vivimos porque la democracia no logra dar respuestas. Y no logra dar respuestas porque es encapsulado, porque ha sido capturada, necesita romper las cadenas. La que hoy está capturada no es el Estado, es la democracia. Entonces tiene que romper las cadenas que la atan, no tenerle miedo a los poderosos, ni a los sindicatos, ni a los sectores que la manipulan, digamos que sistemáticamente la corrompen o incluso la minan. Van minando así como una pequeña lima que día a día va limando, entonces la debilita. Hoy el ciudadano tiene la suerte, como consecuencia de lo que se denomina de la tercera hora, de no estar masificado. Hoy estamos en una instancia donde el ciudadano se ha desmasificado, se ha, digamos, no necesita interlocutores, porque puede acceder, por ejemplo, con este medio, a la información sin necesidad de que haya un interlocutor más que le diga lo que tiene que decir, etc. Entonces, esto que aparece, que puede parecer o puede aparecer como un fenómeno negativo, en realidad es una posibilidad única, pensarlas de la manera de la civilidad, porque tiene una faz positiva esto, que, ¿cuál es? Es la sociedad, por primera vez en la historia, la democracia ha pasado a ser un dato incorporado por la sociedad, para no terminar con la rutinización y tratar de construir una democracia que lo incluya. Él no quiere un ciudadano únicamente electoral. Y es cierto que tal vez no logremos satisfacer todo lo que la sociedad demanda, porque es muy compleja la dinámica social, es muy compleja las demandas. Pero cierto también es, como decía Churchill, que el ciudadano siente que la democracia es el peor, decía Churchill, el peor de los sistemas de gobierno, exceptuando todos los demás. Y es cierto que es el peor de los sistemas, tal vez, lo decía Churchill, no lo digo yo, pero también es cierto que es mejor que los demás. Y también es cierto lo que decía Mariano Moreno. Y si me permiten, para cerrar esta exposición, voy a leer una máxima de Mariano Moreno que tiene mucho que ver con la instancia en la cual no solamente está América Latina, sino también el mundo. Él dijo en su momento, si los pueblos no se ilustran, no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Georgia. La realidad es que, bueno, es este espacio que realmente has construido y se nota con las múltiples preguntas que hemos recibido por aquí, por esta sala, como también por el canal de YouTube que nos están escuchando, y otros conocidos que lo han acercado por WhatsApp. Digo, has generado esta reflexión, por lo cual decirte, primer objetivo cumplido, que sé que era tu gran objetivo, ¿no? Llevarnos a la reflexión en esta problemática. Así que muchas gracias. Entonces, si te parece, voy a intentar, y gracias a cada uno por las distintas inquietudes, porque realmente, Georgia, cada una de ellas es una más interesante que otra de las inquietudes que tenemos. Voy a comenzar con una pregunta que nos hace llegar Iris, que es acerca de cuál es la responsabilidad de la ciudadanía para sanear estas democracias con esto de la corrupción institucionalizada. La ciudadanía no es responsable directa, es la que padece la corrupción. La ciudadanía padece la corrupción. Sí tiene responsabilidad cuando no participa. Sí tiene responsabilidad cuando no peticiona. Sí tiene responsabilidad cuando no participa de las audiencias públicas. Sí tiene responsabilidad cuando no participa de
en este caso, por ejemplo, de los entes reguladores. Sí tiene, digamos, responsabilidad cuando no participa en centros comunitarios en los cuales son canales. La descentralización política en ese sentido es muy importante porque ha permitido de que los ciudadanos puedan expresar y elevar su voz. Lógicamente, en la medida que el ciudadano adopte una actitud mucho más participativa, no solamente movilizadora, nosotros tenemos una gran capacidad de movilización social, pero al momento de suscribir un documento o al momento de plantear una demanda concreta, son pocos los ciudadanos que se animan a firmar un petitorio o a firmar un documento, digamos, solicitando un X, una X política o una X demanda. Y observamos que realmente es cierto. Las demandas se movilizan, pero no se materializan en elementos que le permitan luego ser interpuestas ante los institutos del Estado. Bien. Corremos el riesgo, sí, de ejercer una democracia pasiva. O sea, que tenemos nosotros mismos capturados por este Estado, donde no nos permite participar de manera... porque nosotros no tenemos un gobierno participativo, nosotros tenemos una democracia representativa, pero sí tenemos institutos de deliberación que ha creado la propia Constitución. Lógicamente, muchas veces no sabemos ni cuáles son, porque no nos enseñan, pero es importante que el ciudadano se involucre. El involucramiento y la responsabilidad y la construcción de cultura política son elementos claves para recuperar la ciudadanía. El Estado no nos va a regalar la ciudadanía. No sé si respondí o no. Sí, vamos a estar así, vamos a estar atentos si Iris nos devuelve. Yo les pido disculpas a todos y por allí, por una cuestión de organización, estamos con los micrófonos silenciados, pero es una cuestión simplemente de organización y de tiempo, y hago todo lo posible para tratar de tomar todas las inquietudes que nos hagan llegar, ¿sí? En este sentido, Georgia nos preguntan, ¿cuál es tu mirada sobre la posibilidad, la oportunidad actual de interacción que ofrecen las redes sociales en un modelo de gobierno abierto, ¿no? Y cómo observas que se están utilizando las redes sociales en ese sentido? Es importante el tema de las redes sociales. El problema de las redes sociales es que se produce digamos, o el riesgo, mejor dicho, de las redes sociales es que sean impersonales. El ciudadano tiene nombre y apellido. Y muchas veces la red social o las redes sociales pueden construir al ciudadano en un leviatán, ¿no? En donde considere que tiene el derecho de cualquier cosa. Yo creo que hace falta, sí, la red social es una alternativa. Creo que hay que regular muchas cosas con relación a las redes sociales. Muchas veces la gente canaliza frustraciones, etcétera, en las redes sociales, que no hacen bien a la democracia. La democracia no se construye solamente con apelativo de destruir al que piensa distinto que yo. La democracia se construye reconociendo que el que piensa distinto que yo tiene tanto derecho a exponer lo que piensa como yo. Y entre los dos, ver la forma de construir un puente en lo que él dice es tan importante como lo que digo yo. Y tratar de construir consensos. Nosotros no estamos digamos, acostumbrados a construir consensos. No estamos acostumbrados al diálogo. Por eso somos, sin querer, una sociedad casi violenta. Lo vemos en la calle, lo vemos en una discusión, o sea, lo vemos cuando de pronto, bueno, ahora con la pandemia se ha minimizado el tránsito vehicular, pero lo vemos en las acciones, digamos, individuales y también las acciones colectivas, como el ciudadano muchas veces irrumpe con acciones que no se corresponden con la civilidad. La civilidad implica el diálogo. Y el diálogo tiene que permitir también que haya una confrontación dialéctica entre posiciones opuestas. No tenemos que ser homogéneos. Tenemos que pensar que somos distintos. La homogeneidad paraliza al hombre. Le quita justamente su riqueza más importante, que es su individualidad. Y por otra parte le quita la capacidad crítica. Lo convierte más bien en un ser casi autómata. Bien. Georgia, asocio una pregunta que nos llega de Gustavo aquí con otra que también nos
nos hizo llegar Emiliano acerca de, perdón, Marisa, acerca de quiénes deberían regular los datos abiertos que están en circulación, que de alguna manera Gustavo nos pregunta si las Defensorías del Pueblo pueden cumplir alguna función respecto a ello, ¿no? Yo particularmente no creo que sea la Defensoría del Pueblo. Creo que habría que crear un instituto, digamos, dentro del Estado, un área específica, que sea capaz, por una parte, porque en el poner en marcha el gobierno abierto, intervienen todos los actores del Estado, en este caso involucrados. Llámese nacional, provincial, los entes autárquicos, etc. Entonces, debería haber como un centro operativo, por llamarlo de alguna manera, en el cual se solicite la información, o sea, hay información, mucha de la cual puede ser calificada o secreta por razones de Estado o de carácter estratégico, pero tiene que haber, digamos, así como el presidente o el intendente o el gobernador inicia sus sesiones con un discurso, ese discurso luego tiene que estar plasmado en políticas. Entonces, en un gobierno abierto, lo que se publica son datos, no información. Es diferente. ¿Qué es un dato? Un dato es hacer un corte temporal de una determinada situación. Hay 3.000 habitantes, por ejemplo. Ese es un dato. Ahora bien, cuando queremos indagar cómo viven, dónde viven, qué bienes tienen, si tienen vivienda propia, si tenemos que recurrir no a un portal único, sino que tenemos que tratar de hacer un rastreo en el Instituto de Estadística y Censo, que muchas veces no tenía actualizados los datos, etc. Entonces, hay una pérdida de información que se diluye, y yo creo que hay que concentrar la información en un instituto creado por el Estado, que esté, lógicamente, administrado por el Estado, porque va a ser el administrador, naturalmente, porque es el generador de la información pública, pero que sea un instituto diferente. El defensor del pueblo no siempre canaliza la necesidad del pueblo. Es necesario, supongamos, ¿cuántas personas conocen al defensor del pueblo de su provincia o de su municipio? Y ver si realmente interpone una acción de amparo positiva o no en nombre de los ciudadanos, de los vecinos. Nosotros tenemos el defensor del pueblo de tercera edad que se conoce a nivel nacional, que generalmente sí está siempre interponiendo acciones de amparo colectiva, y, bueno, y sin necesidad, digamos, de que el ciudadano común lo haga, lo hace en nombre de él. En este caso, el defensor del pueblo, los ancianos, adultos mayores, como quiera llamársele. Pero en general, el defensor del pueblo, en general, no está para poner o generar el acceso a la información pública, está para canalizar las necesidades de los ciudadanos y atenderlas, darles respuesta o viabilizarlas. Bien. Tengo un sinnúmero de inquietudes, Georgia, que voy intentando integrar en honor al tiempo. Emiliano, que recién te mencionaba, nos pregunta si podrías dar un ejemplo de políticas por allí concretas sobre gobierno abierto, en esto de gobiernos locales en estadio inicial, intermedio o avanzado. ¿Sí? ¿Ejemplo jurisdiccional o ejemplo como pragmático? No sé a qué se refiere. Ejemplo jurisdiccional, nosotros no tenemos gobiernos, datos abiertos, no tenemos gobierno abierto. Ciudadanos no en la medida que ciudadanos no participen, en la medida que ciudadanos no tengan la posibilidad de participar en la co-creación o en la colaboración, no se lo escuche, no hay gobierno abierto. Es únicamente datos abiertos. El ciudadano tiene acceso a datos. Datos que de pronto pueden ser válidos o no, porque hay que ver si son válidos. Pero en la Argentina estamos en déficit con relación al gobierno abierto. Nos manejamos, sí, hay muchos portales de datos abiertos, pero yo no conozco, no tengo, digamos, haciendo recorridos, ¿no? De datos o de gobierno abierto con una dinámica que implica que uno haga una pregunta y que diga, bueno, por ejemplo, que por decir, qué sé yo, la necesidad de
de escuela, necesidad de salud, la necesidad de X necesidad, demanda económicas, etcétera, la necesidad de sectores productivos, etcétera, si no son canalizadas a través de los institutos, como son las cámaras, o de pronto diputados si está en la Comisión de Industria, en la Comisión del Sector Agropecuario, etcétera, el ciudadano no tiene posibilidades. Si no está dentro de una corporación que lo proteja, el ciudadano per se no tiene posibilidades. Y yo particularmente no conozco ningún caso en Argentina de gobierno abierto. Sí conozco muchísimas plataformas de datos abiertos. Bien. En este caso, yo en particular, porque tenía inquietudes sobre Córdoba, digo, y en honor a que, digo, si bien hoy es bien federal, pero es una realidad que tenemos cerca de un 30% de participantes de Córdoba. Hay preguntas respecto a cómo veías en Córdoba la gestión de gobierno abierto. Yo que entiendo que está muy relacionado con toda esta reflexión general que estás haciendo, por supuesto. Sí, yo particularmente, repito, si nosotros tenemos, nos pasa, uno entra a un portal y determinado jurisdicción, y muchas de ellas, no todas, no aparece una palabra que dice portal en construcción. Y hay personas que han asumido el 10 de diciembre y el portal sigue en construcción. No sabemos quién es el intendente, digo, vulgarmente, ¿no? Pero supongamos, bueno, el intendente, el secretario del intendente, los asesores del intendente, los secretarios que forman parte del gobierno, no sabemos. Porque realmente, o las direcciones, la cantidad de direcciones que hay, qué hace cada una, cuáles son sus competencias, porque un gobierno abierto implica que uno conozca todo lo que hacen, conozca su puesto, conozca cuánto cumplen de su puesto, porque de pronto hay un tema que en el gobierno abierto no, digamos, nosotros no hemos ponderado. Todas las, digamos, en este caso secretarías, direcciones, etcétera, de un determinado estado, tienen un determinado presupuesto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué se gasta ese presupuesto? Bien. Como ciudadano, ¿en qué se gasta ese presupuesto? ¿Cuánto se destina a gastos corrientes? ¿Cuánto gasto de capital? ¿Qué inversiones se han hecho? ¿En dónde se han hecho esas inversiones? Entonces, eso que debería ser parte de un gobierno abierto es una caja de Pandora. Nosotros realmente no sabemos cuál es el presupuesto, por ejemplo, que tiene, por decir, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. ¿Cuál es el presupuesto? Y una cosa más, no sabemos cuál es el presupuesto que tiene y menos aún cuál es el presupuesto que necesitaría tener para cumplir con todos sus objetivos. Entonces, la ruptura entre el presupuesto ideal que necesita el gobierno para lograr sus metas y el presupuesto que tiene, también hay una brecha. Y no hablar de todos esos presupuestos, o todas esas partidas presupuestarias que no se cumplen. Nosotros nos pasó teníamos 40 kilómetros entre Córdoba y Armstrong. Durante un montón de años, todos los presupuestos de la nación, yo tuve posibilidad de estudiarlo mucho, aparecía la partida presupuestaria que se destinaba a la obra Córdoba-Armstrong. 40 kilómetros. Demoramos 40 años en hacerla. Siempre estaban las partidas presupuestarias. Ahora, cuando hay subejecución presupuestaria, ¿a dónde se destina ese dinero? ¿A dónde va? Y la cuenta de inversión, que sería un buen elemento para conocer cómo se manejan los recursos públicos, viene a posteriori. Y los reclamos lo tiene, bueno, digamos, ¿qué reclamos podemos hacer? Si de pronto aprobamos un presupuesto donde aparecen un montón de artículos, y es llamativo también la forma en que se aprueban los presupuestos en Argentina. Porque a mí me pasó estando en la Cámara de Diputados, tanto de Córdoba como de la Nación. En general se aprueba en general el presupuesto. Es como decir, se aprueba toda la estructura externa del presupuesto. Y aparecen todas las oposiciones internas, digamos, artículo primero, segundo, etc. Es como que uno aprueba el plano, pero no aprueba la disposición de los dormitorios, del comedor, etcétera, de una casa. Entonces es un contrasentido. Porque uno dice, bueno, si no se aprueba, le impiden al gobierno tener un presupuesto. Pero el presupuesto tiene que ser debatido. El presupuesto en un Estado federal como el nuestro,
en la provincia de Córdoba, en los municipios, etcétera. Tiene que ser debatido, tiene que haber participación ciudadana en la construcción del presupuesto, en la elaboración de la... ¿Cómo? Y repito, ¿qué pasa con las partidas que no se ejecutan? ¿A dónde van esos recursos? ¿Qué pasa con los ATN? Es mucho dinero que pasa por no sé dónde, que se diluye y que de pronto, yo no digo que no esté, lo importante es que la gente sepa dónde está. El derecho del ciudadano, porque no son recursos, y ese es uno de los grandes flagelos de la corrupción. Muchas veces el funcionario público, sea el tenor que fuere, cree que su patrimonio privado es igual que el patrimonio público. Y no tiene claro, muchas veces se le confunde, que administra patrimonio público que no le pertenece. Y esa administración es mucho más rigurosa y debería ser mucho más rigurosa. Y pasa con las declaraciones públicas que deben prestar año a año los funcionarios públicos. Entonces, a mí me gustaría conocer, digamos, la declaración patrimonial de nuestros funcionarios. A todos los ciudadanos necesitaríamos conocer cuál es la declaración patrimonial, porque nosotros en AFIP no nos perdonan nada, los ciudadanos. ¿Y nosotros por qué no tenemos acceso como ciudadanos a cuál es el patrimonio? Y no hablo del poder legislativo, que muchas veces es imposible seguir qué pasa con un proyecto, o el poder judicial, que porque un juicio demora 14, 15, 20 años. O sea, no es el poder ejecutivo el tema del gobierno abierto, atraviesa a todos los estados y digamos, a todos los poderes del Estado, a los entes autárquicos, en todo lo que tenga que ver participación estatal, mayoritaria o minoritaria, tiene que estar el gobierno abierto. Y también sería interesante que las empresas incorporen en su cultura empresarial, porque eso hace la responsabilidad social empresaria, que también ellos, muchos lo hacen, los que cotizan en bolsa, presentan sus patrimonios, sus balances, etcétera, y más o menos se conoce el flujo de capitales, inversiones y destino de la misma. Pero la verdad que en el caso del Estado hay muchos vacíos, muchos vacíos. Son muchos la carga fiscal en la Argentina es muy alta, pero los beneficios que se reciben son muy pocos. Gracias, Georgia. En honor al tiempo, voy con la última pregunta. Les pido disculpas a algunas de ellas, porque bueno, la verdad son muy interesantes, nos han llegado por todos los canales. Y incluso, bueno, cuando vos referenciabas aquí a Córdoba, a Georgia, algunos nos preguntaban respecto al CIDI, ¿no? Si Ciudadanos Digitales es una política pública de gobierno abierto, que bueno, en eso has hecho referencia a nivel general. No sé si tenés algo puntual allí que querías referenciar con eso. Y tendría dos preguntas más, Georgia, que quisiera hacerte. Bueno, con respecto a Ciudadano Digital, es únicamente uno se presenta, y el cual tiene un número de reconocimiento, que es el QUIL o el QUID, depende, y una clave con la cual accede a determinados servicios públicos. Pero no, o sea, le llama ciudadano digital, pero en realidad es un ciudadano en el cual generalmente responde a obligaciones tributarias o trámites que le impone el Estado. No es gobierno abierto. Una forma de simplificación del trámite, de los papeles, que antes se hacía, en algunos casos, en otros no. Antes se hacía con un montón de papeles. Bueno, el ciudadano digital tiene acceso a determinadas cosas a través de la página, en la cual, identificándose con la clave de este caso fiscal, le da el organismo fiscal y una contraseña, entra y bueno, puede saber, puede acceder a determinada información, que no es la información, es una determinada información y siempre relativa a él como sujeto, no a él como miembro de una sociedad. Es diferente. Abierto apunta a un ciudadano que está inmerso en una sociedad dinámica, cambiante, con demandas insatisfechas, reclamos, conflictos, etc. Hay una pregunta sumamente interesante también, como todas, por supuesto, que nos compartió Gustavo, que yo sé que daría para que hagamos
otra charla de esta, Giorgio, porque aparte tengo la suerte de conocerte y haber dialogado sobre estos puntos. Porque la pregunta que nos hace dice que la corrupción, por ahí, bueno, ¿cómo ha sido tratada en sistemas antiguos, anteriores? ¿No? ¿Cómo se ha luchado contra la corrupción respecto digo, si es una problemática que está en el ADN o cómo ha sido anteriormente? Que estoy seguro que da para otra conferencia puntual sobre eso, pero si por allí en honor a Gustavo, porque aparte nos ha acompañado siempre en cada ciclo de Identidad Argentina, poder responder brevemente. Sí, bueno, no sé, uno dice desde cuándo, hay que hacer un corte histórico, ¿no? Hay quienes dicen que el hombre, en la medida que puede obviar la ley, la obvia. El hombre, naturalmente, dicen algunos, es un ser que si ha podido burlar la ley, la burla. El tema es qué lo corrompe al hombre: la falta de control o la falta de valores. Y yo creo que históricamente la corrupción estuvo presente. Lo que pasa es que en los últimos años ha tomado una virulencia y una eminencia que en los estados pobres como los nuestros, lógicamente la corrupción se ha llevado más de un presupuesto. Pues no creo que las monarquías francesas no hayan sido corruptas, como tampoco creo que las monarquías, el zarismo no lo haya sido. O sea, tiene mucho que ver con la forma en la cual eso de capturar el Estado en beneficio propio y decir el Estado soy yo, ¿no? Tiene una forma de que hace la historia de la humanidad. Yo tomo dos ejemplos clave en esto. Cuando Sócrates fue sometido a juicio, a él se lo condenaba por dos hechos elementales. Por un lado, por corromper a la juventud porque lo hacía pensar, y por no obedecer a los dioses, cuando los dioses del Olimpo le dijeron que eran los 10 sabios del mundo. Y realmente, si uno se pone a leer a través de los diálogos, etcétera, que se han hecho sobre el juicio de Sócrates, es el absurdo. Es cierto que él tuvo la posibilidad de, pagando una determinada cantidad de monedas, irse al exilio. Y él prefirió la condena de tomar la cicuta. ¿Qué significaba irse al exilio? Para la polis griega, que es la primera forma de democracia minimalista, digamos, que conocemos en la historia de la humanidad, porque no era para todos, era para los ciudadanos atenienses, los ciudadanos espartanos, etc. No era para todo el pueblo. La ciudadanía ampliada es una cosa reciente en la historia de la humanidad. Él decidió tomar la cicuta, porque no había peor castigo para un ciudadano que el exilio. El exilio era no la bendición de estar becado en el extranjero, sino ser apátrida. ¿Perder qué cosa? La relación con la madre patria. Lógicamente esos valores hablan de una ética. Y la corrupción nos atraviesa a todos. Es una decisión muchas veces personal, muchas veces institucional y muchas veces estructural. Voy a dar un ejemplo. Y yo lo he sabido dar muchas veces en clase y más de una vez me trajo muchos problemas. Yo no sé cuál es la génesis histórica de la corrupción. Tal vez no puede decir, ya Eva lo hizo corrupto a Adán. Si partimos del Génesis, nos dice, bueno, si te comes la manzana son más poderosos que Dios, entonces nos quedamos con el paraíso y todos los beneficios digamos, que le ofrecía el Génesis o Dios, digamos, a los primeros hombres de la tierra. La tentación genera corrupción. Pero también es cierto que, repito, acá el valor de la ética privada y la ética pública tienen que ir unidas. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en la gente que de pronto un examen, ¿no?, hace 1001 cosas para poder burlar al docente diciendo, bueno, aprobé la materia y recurrió a un montón de, digamos, artilugios para
llegar al 6 o al 7, si esa persona es capaz, por un 6 o un 7, de hacer tantas cosas, mintiendo, mintiéndose a él, mintiendo a los padres, mintiendo al docente, mintiendo a sus compañeros, mintiéndose a sí mismo, y reconociéndose él, que es vivo, porque ha sido capaz de burlar a un montón de personas por copiar, de que no somos capaces cuando tenemos un cheque de $1.000.000. Entonces, yo creo que no es un problema de oportunidad, sino de naturaleza. Es una opción ética. Porque, digamos, por más que nos pongan 50.000 personas al lado nuestro, es una opción ética. Es una opción ética ser corrupto o no ser corrupto. Lo que pasa es que es muy alta la tentación. Y sin darse cuenta, quien permite lo primero, permite lo segundo. Y quien permite lo segundo, permite lo tercero. Pero también es cierto que el sistema electoral, por ejemplo, a través del financiamiento de los partidos políticos, genera ciertas fisuras, al no ser que todos los fondos sean exclusivamente públicos y no a partir de donaciones privadas, genera como, digamos, la obligación por parte de quien llega al poder de darle algún beneficio. Ustedes fíjense en que muchas veces en Argentina pasó de que los partidos políticos o los que donaban en las campañas electorales ponían en distintas canastas, ¿no? El financiamiento de los partidos políticos para las campañas electorales, que son costosísimas. Entonces, si no se financian con recursos públicos, bueno, lógicamente hay que recurrir al financiamiento privado. Y financiamiento privado no lo hace de manera gratuita. Yo pongo a cambio de. Entonces, una buena forma de evitar, por ejemplo, la corrupción de los sistemas políticos, la política o el Estado, o evitar la captura del Estado, es que el financiamiento de los partidos políticos no sea privado, sea público. Georgia, nada, hermoso escucharte. Voy con la última pregunta y pedirle a la audiencia los últimos 5 minutos. Y además, bueno, nada, gracias por un viernes a esta hora, estar aquí todos participando de este espacio de reflexión que como también muchas veces lo decís vos, yo también acá ya empieza el compromiso de esa participación, ¿no? Ciudadana. Quiero preguntarte por último, que está de la mano con varias inquietudes. Hay una inquietud de Alejandra que nos decía que la democracia deliberativa es uno de los grandes desafíos, ¿sí? Que la práctica política por ahí no es inocente y qué estrategia podría servir para que los institutos como gobierno abierto no sea esto que mencionamos, solamente una expresión de deseo o una cuestión estética, sino cómo lograr a través de eso modificar las prácticas cuando los espacios sean cooptados. Que de alguna manera esto, Georgia, que decía bueno, que a veces el ciudadano se agota por no encontrar la posibilidad, también va de la mano con otra inquietud que nos traía aquí que verlo, bueno, pasa que acerca de, no recuerdo, acá está, sí, que si en los municipios los ciudadanos tienen acceso a las reuniones de Consejo Deliberante o si pedir la banca es una forma de gobierno abierto. Y con esto un poco ir cerrando ya. No entiendo eso de pedir la banca, perdón. La pregunta hace referencia a que si en los municipios los ciudadanos tienen acceso a las reuniones de Consejo Deliberante o pedir la banca del ciudadano es una forma de gobierno abierto. No, son institutos distintos. O sea, unos son institutos de participación, que algunas cartas orgánicas la prevén, y otras es que están, digamos, tienen roles distintos, funciones distintas. Hay que pensar en gobierno abierto como un instituto en el cual la comunicación del Estado y el ciudadano no es vertical, no es, digamos, vertical, sino que es horizontal. Va y viene. O sea, el ciudadano se comunica, el Estado comunica, el ciudadano se comunica y se va construyendo políticas públicas. No es una cosa estática. Nosotros tenemos un sistema de gobierno abierto así, digamos, vertical.
donde el Estado larga la información, larga datos. Nadie sabe la validez de los datos, no hay forma de controlarlos, no hay forma de contrastarlos. Y otra cosa, cuando uno está así, va construyendo una pirámide, una encima de la otra. Va la oferta, viene la demanda, va la oferta, y se va construyendo ciudadanía. ¿Por qué? Porque la medida que el ciudadano se involucre con la acción de gobierno, el gobierno se va a ver obligado a saber que está siendo observado, que está obligado a rendir cuentas, que está obligado a dar espacio de participación, que está obligado a dar cuenta de lo que hace, que está obligado a justificar lo que no hace y está obligado a decirle que el ciudadano es la voz protagónica de su accionar de gobierno y no un invitado de pie. Diferente, ¿no? Lógicamente estamos años luz de eso. La banca ciudadana son espacios institucionales previstos en algunas cartas orgánicas en la cual el ciudadano participa en la convocatoria para los presupuestos participativos y, digamos, le dan como una especie de participación que no tiene los mismos beneficios que un concejal electo, porque, digamos, es distinto el sistema de elección de un ciudadano que participa del Consejo Deliberante de manera permanente. Muchas reuniones del Consejo Deliberante son abiertas, son muy pocas las reuniones del Consejo Deliberante cerradas. Incluso en el Congreso, las reuniones de diputados, las reuniones de asesores son abiertas. Lo que sí no hay es, no se permite en esos espacios la participación del ciudadano, excepto que sea invitado. ¿Está? Entonces, si como la Comisión de Industria, bueno, ¿qué va a pasar con la industria post-pandemia? ¿Qué perfil industrial va a adoptar la Argentina? ¿Cómo se inserta la Argentina en el mercado mundial? Entonces, hay muchos sectores que están representados por las cámaras. Esa es una forma de participación en una toma de decisión que luego se plasma en una ley. Esa es una forma de participación. Pero son canales de participación. Es distinto. En cambio, el gobierno abierto es el Estado el que pone a disposición de la ciudadanía, no lo que el ciudadano, piensa que puede pasar, lo que está pasando. O sea, es dinámico. En vez de ir al diario, a un medio de comunicación, se va informando de, o sea, lo que hoy el ciudadano necesita es que no haya intermediarios. Y el gobierno abierto permite la no intermediación entre el Estado y el ciudadano. Esa es una riqueza y desafío más grande que tiene el gobierno abierto. Y lógicamente, un personal muy capacitado en saber generar permanentemente, o sea, estar levantando permanentemente información, almacenándola, publicándola, poniéndola a disposición, poniéndola a debate y llevarle luego al funcionario los resultados para que ese funcionario justifique, mejore, etcétera. Porque todo lo que se haga en construcción colectiva mejora las políticas públicas. Sobre todo teniendo en cuenta que se manejan presupuestos muy acotados. O sea, es muy fácil decir, bueno, hagamos tal cosa, tal otra, pero bueno, por eso es importante que el funcionario baje la realidad, el ciudadano también baje la realidad, porque es imposible satisfacer todas las demandas. Esa insatisfacción de los resultados de la democracia, necesitamos muchos años porque somos un Estado pobre. Pero incluso pasa en los países ricos. Lo que pasa es que en los países ricos, el ciudadano tiene una participación muy activa y controla mucho en qué gastan y cómo gastan. En el caso de Estados Unidos, los condados, que yo no llamo municipios, sino condados, ellos tienen un control muy exhaustivo de qué gasta o cómo gasta el municipio. Y autoriza o no determinadas obras, cosa que nosotros no tenemos esa posibilidad. Se reúne el jefe, digamos en este caso del condado, que sería el jefe municipal, y establece qué obras son o no prioritarias. Y se deciden en conjunto. ¿Por qué? Porque ellos parten de la premisa que los impuestos los pagan ellos. Y parten de la premisa de que el funcionario es un servidor público. Y esto que digo no es menor. El funcionario cree que porque llegó a la función pública es un rey. Muchas veces, ¿no? Digo en general, por supuesto, ¿no? Y en realidad es un servidor público. Y si tomáramos y reconociéramos lo que significa ser servidor público,
tendríamos seguramente una actitud mucho más democrática, sin tantos pluritos, sin tanta protocolo vacío de contenido y sin tanto mirar la forma, sino el fondo. ¿Por qué? Porque generamos institutos, generamos funcionarios vacíos de contenidos y armamos un gran paraguas donde metemos a todos en la misma bolsa. Sí, y en definitiva, ¿qué generamos? Significantes vacíos en democracias débiles. Georgia, gracias. Gracias a todos quienes han participado hasta acá. Contarles que si se han inscrito por el link, les vamos a estar haciendo llegar esta grabación de esta actividad para que puedan volverla a escuchar o por allí estar en contacto. Ahí va a ir también los contactos nuestros para que, seguir esta reflexión. Felicitaciones, Georgia. Realmente tu objetivo desde un primer momento que diseñaba junto al licenciado Juan Pablo Marengo, que diseñaban esta presentación, el objetivo era la reflexión, ¿sí? Y por todo lo que estoy viendo aquí, el objetivo ha estado logrado, así que felicidades, un placer como siempre, tremendo. Gracias a toda la audiencia. Vamos a seguir en contacto. Georgia tiene previsto otra instancia más pronto, seguramente, así que estaremos en contacto para convocarlos, ¿sí? Desearles, un buen fin de semana y que nos encontramos pronto. Gracias, Georgia, de corazón, con todo el respeto y la admiración de siempre. Un abrazo enorme. ¿Puedo cerrar? ¿Puedo saludar? Es cierto que estos temas no convocan mucho, ¿no? No son temas que nos generen la necesidad de discutir o reflexionar. Tampoco es un tema para élites, ¿no? Porque creemos que pertenece a la academia, a determinados sectores. Yo creo que hay que socializar estos temas. Y yo la verdad que para mí es una instancia nueva porque manejarme de manera virtual es un aprendizaje, como todos, ¿no? Y creo que sí, que no tenemos miedo a interpelar la democracia. No tenemos miedo a reconocer el protagonismo que tenemos en la democracia. No tenemos miedo a pensar que aquellos que decían que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, sin caer en ese extremo, de una manera u otra, es cierto. Pero yo recupero el sentido de la cultura política, recupero el sentido del compromiso ético, recupero las palabras de Moreno. Y como dice Churchill, es lo mejor que hay. Seamos capaces de robustecerla. A lo mejor no solamente demandando, sino comprometiéndonos. Ser activos, porque activo no significa, repito, solamente manifestarse. Hay que peticionar porque nosotros tenemos la potestad de hacerlo. No tengamos miedo de hacerlo. Pero para lograr una sociedad más equitativa, más inclusiva, que logremos por alguna vez salir de este estado de estancamiento. En 40 años de democracia hemos generado los índices de pobreza más grandes y de exclusión más grandes. Creo que nos merecemos todos, pues somos países potencialmente ricos, pero extremadamente pobres. ¿Por qué? Porque hemos generado sistemas con altísimo nivel de concentración de riquezas que han generado exclusión. La democracia es insostenible con exclusión social, reconociendo que el otro es igual que yo. Y yo creo que en vez de trabajar en la igualdad de oportunidades, hay que trabajar en la oportunidad de las igualdades. Yo les agradezco infinitamente a todos por el tiempo. Hoy es un día viernes donde todo el mundo quiere distenderse y a lo mejor, no sé, hacer otra cosa y reflexionar sobre ello o sobre esta problemática que en este momento nos convoca. Es una forma de reconocer de que es posible construir un país distinto. Así que muchas gracias, en primer lugar a Guillermo, a la convocatoria y a todos los que asistieron a esta reflexión, porque cada tema abordado tiene una complejidad que merita un tratamiento mucho más profundo. Espero haber sido clara.
reconozco que estos temas me apasionan y reconozco que la necesidad de movilizar a la gente, a las gentes, dirían algunos, para que nos comprometamos a construir un país distinto. No con violencia, sino con el encuentro del otro, sabiendo que el otro y yo somos tan importantes en la construcción colectiva. Así que yo les agradezco a ustedes y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Georgia. Gracias a todos. Buen fin de semana. Un placer, como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.